Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar esta cajita en forma de corazón, muy sencilla. Vamos a reciclar un poquito, entonces espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarla junto conmigo. Entonces empezamos nuevos trabajos para San Valentín o para el Día de la Mujer. Espero que sea de mucha ayuda. Mil gracias a todas las personas que nos acompañan, a todos los que nos dan su me gusta, que se han suscrito, que comentan, que comparten. Mil y mil gracias. Empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Y bien amigos, estos son los materiales o la mayoría de materiales que necesito para este proyecto, para esta cajita de acetato en forma de corazón. Si no tienen el acetato, que venden estas láminas, las láminas de acetato de 220-240 micras, así más o menos se le llama la medida del acetato. En este caso voy a utilizar la parte lisa de una botella plástica de 1,5 litros, ¿sí? De 1.5. Entonces esta parte la voy a quitar, la corto con bisturí o con tijeras y me queda esta sección que aquí se las muestro para que ustedes la vean bien. Este va a ser el cuerpo del corazón. ¿Listo? Y sale muy fácil y muy económico. Voy a utilizar también foamy. Ustedes pueden usar el color que prefieran. Yo voy a utilizar dorado para que sirva para cualquier fecha. Pero de pronto pensando en San Valentín pueden utilizar rojo, que es muy lindo. O en otras fechas pues el color que prefieran. Tijeras también voy a usar. Silicona líquida o caliente, trabajando la temperatura. Eso nos puede ayudar mucho. Y tengo sí una pieza del acetato, de la lámina de acetato de 220 micras. Si no la tienen, pueden cortar un pedazo de botella y reemplazaría esta pieza. Y con esto comenzamos. Recuerda también que en la descripción te dejo la lista completa de materiales y cuando requiere moldes nuestros trabajos, pues allí también la dejo, pero en este caso no es así. Y entonces, como les digo, con esto comenzamos. Bueno, lo primero que voy a hacer es comenzar a aplanar el acetato, la botella, y para que quede bien planita me ayudo con el cabo de la tijera y la voy a aplanar bien plana. Bueno, ahora que está plana, entonces como puedo ver, si lo abro va a quedar la parte del corazón, la que es en puntita, y la otra la necesito poner a la inversa. ¿Listo? Entonces, aprovechando que ya hice el quiebre, ahora lo voy a hacer de forma interna. Él se va a dejar sin problema, el acetato, la botella se va a dejar sin problema porque ya lo marqué de la otra forma y miren que queda la forma del corazón. ¿Listo? Ya, sencillito. Empezando que esto sirve para que saquen hasta moldes en otros materiales, como el foamy. Por ejemplo, en este caso voy a cortar el foamy y él mismo me va a dar la forma. Aquí por ejemplo voy a poner la silicona. Si ustedes quieren, lo que les digo, líquida o caliente, manejando la temperatura, ponemos la silicona aquí a todo alrededor y lo pego. Cuando seque muy bien, corto la forma de mi molde, de mi corazón. Corté, miren cómo queda bien hecho el corazón y queda así decorado, escarchado en la parte interna. Lo hice con la silicona caliente, pero controlando que la temperatura no estuviera muy caliente porque si no se derrite el acetato. Y miren cómo queda de bonito. Ahora lo que hice fue que corté una pieza de 1.5, ¿sí? De 1,5 centímetros con la tijera zigzag en uno de los extremos y la otra parte lisa para pegarlo en la base del corazón. Entonces voy a tomar la medida, voy a ponerlo por ejemplo aquí, tomo toda la medida exacta de lo que voy a pegar ahora. ¿Sí? Así esta sí lo voy a pegar con silicona líquida y voy a cortar aproximadamente la pieza para que no me vaya a quedar muy larga. Entonces esta piecita así
La corto así, ya les doy la medida para que tengan una idea de en cuánto sale mi pieza para decorar la base. Esta es de 30 centímetros, exactamente 30 centímetros. Y como les digo, entonces la parte dentada queda arriba, así. Y esto va a permitir que esta base quede mucho más bonita, ¿no? Bueno, miren cómo va quedando, ¿sí? Los terminados, la base, se ve bien. Y ahora lo que voy a hacer es la tapa, ¿listo? Pueden hacer la misma, el mismo trabajo que se hizo en la parte baja y que quede tapado y que solamente esta sea la parte donde se ve el obsequio, y pueden hacer un asterisco en la parte baja y por allí introducir los dulces, así si quieren hacerlo tipo dulcera como les he enseñado en otros proyectos. En este les voy a enseñar cómo hacer la tapa. Entonces aquí con la misma forma del corazón por la parte de atrás, porque necesito que quede pues que encaje perfecto con la parte que va a ser la tapa, voy a marcar sutilmente. Primero lo voy a hacer con el mismo acetato para que me ayude como a marcar en el foamy, pero también me puedo ayudar con un palito de brocheta y hacer el contorno. ¿Listo? Con un palito de brocheta es mucho más sencillo, es más fácil. Entonces voy a sostener sin ir a dañar el corazón, lo voy a sostener y voy a empezar a marcar con el palito de brocheta la forma del corazón que me dio esta botella. Bueno, ya corté entonces el otro corazón en foamy y lo que voy a hacer es ponerlo sobre la otra pieza de acetato y cortarlo lo más parecido o lo más similar al corazón de foamy que tengo en este momento. Bueno, ya tengo las dos piezas. Por ahora la del acetato la dejo a un lado y voy a trabajar la base. En esta voy a dibujar el corazón aproximadamente a 1,5 centímetros de todo el contorno, y ese lo voy a cortar, lo retiro para que me quede como una ventanita. Miren cómo queda, ya quité la parte central y ahora lo que voy a hacer es pegarla al acetato que ahora cortamos. Listo, si necesito de pronto cortarlo un poquito más en el borde, lo puedo hacer sin problema. Voy a pegar con silicona líquida. Bueno, así queda entonces la pieza. Ahora lo que voy a hacer es cortar la que va a ir aquí en el contorno, que aproximadamente también es de unos 31 centímetros de largo, y el ancho lo voy a cortar de 1,5 centímetros, como fue igual la base. ¿Listo? Aquí como ya tiene la parte dentada el foamy, entonces solo voy a cortar con la tijera normal la parte recta.
Bueno, aquí lo tengo, este es el derecho y así es el revés, y me voy a ayudar con una base, puede ser un acrílico, en este caso yo tengo mi almohadilla de corte porque la voy a aplanar, porque como el acetato da como curva, entonces lo aplano y así es como lo voy a pegar por todo el contorno. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer, aplico poquita silicona. Bueno, entonces así queda, miren, para que se den una idea de cómo queda. Y ahora entonces la voy a introducir, miren que introduce fácil porque todo se hizo sobre la medida, ¿listo? Entonces así va quedando. Si quieren decorarla más, que yo lo voy a hacer, yo aquí tengo cinta piedra. Miren, esta es la cinta piedra que también la usé para las diademas de fin de año. Entonces esta cinta piedra vamos a cortar, como ella simula que son como piedras preciosas, pero no es así, es una cintica normal. Voy a cortar una pieza y la voy a pegar por todo el contorno en la unión que hay en estos dos fomes. Si no encuentran la cinta piedra, pueden utilizar también el sesgo. Entonces si su caja es roja, entonces el sesgo rojo o blanco para que les dé un contraste de color, o azul, o el color que prefieran. Listo, en este caso, si no tuviera yo la cinta piedra, le pondría esta trencilla así por todo el contorno y ella decoraría también muy bien, jugando con el color, por ejemplo, que es dorado, entonces quedaría precioso. Pero yo voy a utilizar la cinta piedra y voy a cortar una tira de solamente una piedrita y la voy a pegar en el contorno para que nos dé un mejor acabado. Y listo, mire que así queda. Yo le hice una decoración muy sencilla, si quieren le pueden poner moños, o sea, yo les enseño la base, por decirlo así, para que ustedes ya lo pongan en práctica. La altura también ustedes deciden si lo quieren de este alto o lo quieren de menos. Les voy a dar la altura para que tengan una idea de cuánto me quedó la mía. Si ustedes dicen, no, yo la necesito más bajita, entonces esta mide 8.5, listo, 8.5. Si la quieren más bajita, pues entonces la base, lo que es el cuerpo de la botella, la hacen más bajita. Y ella queda entonces de cerrar y de abrir. Y ustedes pueden poner dentro lo que prefieran. Chocolates, joyas, dinero. Sí, ya va por decisión de cada uno. Y ya queda entonces así para cerrarlo. Si de pronto no tienen la tijera dentada que les estaba mostrando al principio, entonces en esta parte lo que pueden hacer es pegar la trencilla. Y les queda también otro estilo de caja muy bonita y la pueden hacer del color que prefieran. Espero que la idea sea de ayuda, que la pongan en práctica y recuerda que para apoyar mi trabajo y por supuesto el de Sam, regálanos tu me gusta, suscríbete allí en el botón rojo si aún no lo has hecho. Comparte y déjanos tu comentario para saber qué te pareció este sencillo detalle, esta sencilla cajita. Espero que de verdad sea de mucha ayuda y la trabajemos con tiempo porque ya el 14 de febrero está cerca y en Colombia, que lo celebramos en septiembre, pues podemos trabajarlas también para el Día de la Mujer. Puede ser una excelente idea. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. ¡Hasta pronto!